Historia agrietada. Con Daniel López y Eduardo Tula. Todos los jueves de 20 a 21 horas por FM 89.5, Radio Municipal General Rodríguez. Muy bien, hoy tenemos varios temas. Vamos a empezar con el tema histórico, digamos, por excelencia que tenemos en la primera parte, que va a tener que ver con los cruces de la cordillera que hizo el general San Martín. Que no fue uno solo. Claro, digamos, mucha gente en el imaginario tiene que fue un viaje, claro, ¿no es cierto? Como si fuese que, porque en la escuela nosotros nos enseñaron el cruce de los Andes como algo casi poco planificado y en realidad tuvo una logística... No, impresionante. Él, digamos, tenía el plan completo. Él pensaba de que no solo Argentina podía ser liberada, porque eso no era sostenible, digamos, si los realistas estaban en el resto de América. Claro. Hoy, viéndolo a la distancia, nos damos cuenta que es absolutamente lógico lo que él decía, y entonces para eso... necesitaba cruzar la cordillera, porque por el norte es imposible, digamos, por todo lo que es Bolivia es imposible. Entonces necesitaba cruzar la cordillera y después ir a atacar a los realistas en el Perú a través del mar. Pero para eso tenía que cruzar a Chile, y Chile era una fortificación gigantesca de los realistas. Entonces, ¿cuál fue, digamos, la genialidad? San Martín sabía que no bien llegar al otro lado tenía que batallar. Esto ya imponía un problema, y entonces claro, tener todas las fuerzas juntas de los realistas en un punto era para ellos suicida. Entonces, en principio, ¿qué hizo? Dividió las fuerzas en 6 columnas. Por eso son 6 las columnas que después se van a terminar juntando, pero era para que durante el camino, que San Martín sabía de que ellos iban a tener, digamos, noticias, porque las noticias ahí volaban todo el tiempo, no supieran exactamente por dónde iban a arribar, y entonces tuvieran que dividir la fuerza en 800 kilómetros. O sea, esa fue, digamos, la lógica del plan y por qué se hace en tantos pasos distintos, ¿no es cierto? Muy bien, el 17 de enero de 1817 comienza, digamos, la gesta sanmartiniana, después de prepararla durante mucho tiempo, una gesta que fue impresionante, ¿no es cierto? La cantidad de hombres, 5.000 hombres, después vamos a dar algún otro detalle, la cantidad de mulas, caballos, bueno, una cosa impresionante. Y él llega, después de varios días de recorrer la cordillera, llega el 12 de febrero para librar la primera batalla, que es la batalla de Chacabuco. Y las fuerzas del general San Martín van a vencer, junto con O'Higgins, van a vencer a los realistas en ese punto, y va a ser, digamos, el primer logro de esta gesta sanmartiniana, gran logro, ¿no es cierto?, fuera del país de la gesta de San Martín. Muy bien, al enterarse el gobierno de Buenos Aires, ¿qué le va a decir a San Martín? Que le imponga a los chilenos 1 millón de pesos de impuestos, que lograr, digamos, 1 millón de pesos de impuestos para poder soportar la carga económica que implica el segundo paso, y que es ir hasta el Perú. Bueno, San Martín sabe claramente que los chilenos no pueden, digamos, no pueden, la comunidad chilena no puede juntar esa cifra de ninguna manera. Y entonces ahí va a volver a Mendoza, y de ahí va a ir a Buenos Aires. El 11 de marzo vuelve a salir de Santiago con rumbo a Buenos Aires. Lo van a acompañar 60 granaderos. De ahí después
va a aparecer una canción que creo que por ahí en algún momento vamos a escuchar. Sí, una cueca. Una cueca, que tiene que ver con ese acompañamiento que le hacen estos granaderos de vuelta, porque él vuelve prácticamente solo, digamos, ya no con ejército. Muy bien, y va a Buenos Aires. Cuando él sale, va a pasar por el campo de Chacabuco, digamos, donde fue la batalla, y le va a poner unas flores a las tumbas de los muertos. Y ahí va a decir una frase famosa, porque él dice ahí, pobres negros, cuando se refiere a los muertos, ¿no es cierto? Porque la mayoría de los muertos había sido los de infantería, y los de infantería eran los negros en ese entonces. Porque a los negros los mandaban los dueños, digamos, de las estancias y de las fincas, que en vez de mandar a sus hijos, mandaban a la servidumbre que tenían como soldados. Muy bien, él continúa el viaje a Buenos Aires, donde se va a encontrar con su esposa y con su hija, que Merceditas tenía 7 meses ahí. Y lo van a recibir con honores en Buenos Aires, en el Cabildo le van a hacer un banquete. Fue una pompa impresionante, pero por lo bajo, en Buenos Aires no le querían dar la plata, y estaban, digamos, en tira y afloje, y pensaban que él tenía que volver con el ejército a Buenos Aires, porque acá también la situación era bastante enclenque, ¿no es cierto? Muy bien, Pueyrredón le pregunta concretamente si él está dispuesto a bajar con el ejército a Buenos Aires, y él le dice que no, de ninguna manera, y que Buenos Aires inclusive tenía, aparte del problema que ya había con los artiguistas, digamos, que Buenos Aires tenía resto suficiente como para bancar también la campaña que ellos tenían que hacer para continuar. Muy bien, va a volver a Mendoza, y cuando llega a Mendoza es anoticiado que en el sur de Chile los realistas se estaban rearmando para volver a recuperar Chile. Y entonces, ¿qué hace? Vuelve a cruzar. Este nuevo cruce se va a dar en los primeros días de abril del 17. Ahí nomás. O sea que en prácticamente 60 días, un poquito más de 60 días, cruza 3 veces la cordillera. 2 meses después decide, una vez que ya logra, digamos, estabilizar la situación, después de la batalla de Maipú, o sea, se va a librar la batalla de Maipú, que es en el 18, en mayo del 18 se libra la batalla de Maipú, y él entonces es ahí cuando se va a abrazar con O'Higgins, un abrazo histórico con O'Higgins, porque ese es el momento en que se considera que han logrado, digamos, la libertad de Chile. Él entonces vuelve a Buenos Aires a que le den la plata que le tienen que dar, digamos, porque ya le habían dicho, en realidad tampoco se le prometió demasiado el tema de la plata, pero bueno, él contaba con eso. Entonces habla con Pueyrredón acá en Buenos Aires, tienen unas tensas conversaciones con Pueyrredón, y al final de todo Pueyrredón le dice que bueno, que va a tratar de juntarle 500.000 pesos. Se lo da como una promesa, digamos, ¿no es cierto? Vuelve a Mendoza con la esposa y la hija. Y un par de meses después vuelve a cruzar a Chile. Estamos en julio del 18. Es el 5º viaje que hace a Chile. Decide emprender este cruce para afirmarlo a O'Higgins en el poder, porque resulta que una vez que O'Higgins ya, digamos, había logrado tener el control de Chile, empezaron a aparecer opositores en Chile. Bueno, como es lógico, ¿no es cierto? La contrarrevolución se había puesto en marcha. Y entonces tiene que volver San Martín a Chile. Pero tuvo que esperar hasta octubre, porque todos los pasos cordilleranos estaban cerrados. Bueno, estando en Chile, en febrero del 19, se le comunica que algunas provincias del litoral se habían sublevado al poder de Buenos Aires. Santa Fe, Entre Ríos, estaban sublevadas contra el poder de Buenos Aires. Pero aparte, en San Luis se habían levantado, estaban los presos realistas, y se habían sublevado. Entonces, San Martín tiene que volver a cruzar otra vez para el lado de Mendoza.
marzo del 19 cruza la cordillera otra vez. Y ahí él tiene que optar entre venir a pelear con los hermanos de él o ir a solucionar el problema de San Luis. Y por supuesto va a ir a San Luis, porque él lo dijo y lo hizo, digamos, en toda su historia, que él nunca iba a derramar sangre argentina. Yo creo que tal vez ese concepto de él fue el que lo instala, aparte, ¿no es cierto?, de la gesta del cruce de los Andes. Ese concepto de él fue el que lo instala como padre definitivo de la patria, porque él no se involucró jamás en la guerra intestina, sí, digamos, sí, ¿no? Muy bien. Al mismo tiempo se tiene que volver a Buenos Aires y Remedios, porque la salud de Remedios tenía tuberculosis, la mujer de él, y se tiene que volver a Buenos Aires, se tiene que volver con Merceditas, va a volver a la casa de los padres. Y tal era el estado de ella que decide volver con un ataúd, por si llega a morir en el camino. Se sentía morir. Esa es la despedida definitiva de San Martín con su mujer, que no la va a volver a ver nunca más. El general Belgrano le ofrece la custodia, porque claro, el tránsito era muy complicado y era peligroso, y entonces pone al general José María Paz para que la custodie hasta prácticamente la entrada a Buenos Aires. Por lo menos hasta Rosario llega. Muy bien, en enero de 1820 San Martín decide emprender un nuevo cruce. Y esta vez ya está demasiado enfermo. Lo va a hacer precisamente en la litera, digamos, que es esa imagen que tenemos y que nos han dicho en la escuela, que San Martín cruzó en camilla. Claro. Es cierto, en este viaje él ya definitivamente cruza en camilla, porque su estado de salud está muy mal y él también piensa que se va a morir. Es llevada a la camilla por 6 vaquianos. Eso es en enero de 1820. Muy bien. Una vez que realiza la campaña al Perú, que bueno, va hasta el Perú y después da la libertad al pueblo peruano y se reúne con Simón Bolívar en ese encuentro donde no hubo testigos y no se sabe exactamente lo que se dijeron, pero hay cartas de él que después le manda Guido y demás, donde él sabe muy bien de que no tiene el apoyo suficiente de Buenos Aires, ya no lo tuvo, y había muchos que pensaban que él se quería adueñar del poder. Y eso es lo peor que le podía pasar a él, porque él no tenía esa idea de ninguna manera. Y entonces en 1824 va a emprender el último viaje por la cordillera, el 8º, que es cuando regresa, y ya ni siquiera va a entrar a Buenos Aires porque se va a terminar yendo a Europa para no volver nunca más. Por lo menos vivo. Claro. Luego van a volver los restos de él. Así que esos fueron los 8 viajes de él. La amplitud térmica que hay en la cordillera va desde menos 10 grados a 30 grados. Estamos hablando en verano, ¿eh? Sí. Zona veraniega. El paso Espinacito, el paso de los Patos, digamos, el paso Espinacito es el de mayor altura de toda la campaña y tiene 4.500 metros, 4.536. Yo digo, para el que estuvo en la altura sabe lo que es eso. La altura te mata. Te produce vómitos, dolor de cabeza. Dolor de cabeza es terrible, ¿no es cierto? Fatiga, dificultades para respirar. Él va a decir, textual, las dificultades que tuvieron que vencerse para el paso de la cordillera solo pueden ser calculadas por el que las haya pasado. Las principales eran la despoblación, falta de caminos y leña, sobre todo de pastos. Claro, porque necesitaban para hacer fuego, para calentarse. El ejército arrastraba 10.600 mulas de silla y carga, 1.600 caballos y 700 reses. Solo llegaron a Chile 4.300 mulas, menos de la mitad, y 511 caballos en muy mal estado, de los 1.600 caballos, o sea, 1/3 de los caballos solamente llegaron. Muy bien, esta es la historia que les quise traer hoy del general San Martín, que uno a veces no tiene la dimensión de lo que fue este hombre, digamos, para
para todo lo que es la etapa de independencia de la Argentina. Aparte digo, un poco se nota la logística armada, pero hasta calcular, digo, la cantidad de animales para que quede un resto de animales para poder combatir. Tenía que darle un resto de caballos, claro, para poder combatir y enfrentarse, y encima bajar de la cordillera y a las pocas horas están peleando, estar combatiendo. O sea, impresionante. Sí, si vos lo dimensionás todo eso, lo ponés en dimensión, es una cosa impresionante. Sí, casi imposible. Impresionante por pasos que aparte son pasos de hombre prácticamente, ¿no? Al día de hoy sigue haciéndose, digamos, este cruce. En realidad no hacen, es turístico, ¿no es cierto? Sí, sí. El cruce de la cordillera, que no es un cruce, porque en realidad van hasta el hito, digamos, hasta el punto, precisamente en el Espinacillo, van hasta ese punto y se reúnen con la parte chilena, con los que vienen de Chile, que vienen caminando, haciendo ese mismo recorrido, digamos, y ahí se juntan argentinos y chilenos, se dan un abrazo, se dan regalos, y luego cada uno vuelve con su... Sí. O sea, los argentinos vuelven para Argentina, los chilenos para Chile. Sí. No hacen, digamos, el cruce hasta Chile. Claro, sí. Pero aparte, el cruce hasta Chile, sabiendo que ahí, en cuanto llegás, tenés que ir a batallar. Sí, era tremendo. Tremendo. Bueno, para un poco decorar este tema, tenemos esta canción que mencionaste, Los 60 Granaderos. En este caso, una interpretación de un grupo folclórico que me crié escuchando y me encanta muchísimo, Los Chalchaleros. Se arrodillaba un arriero y rogaba por las almas